Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos. Y dejan claro si son buenos o malos. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? ¿Sí desayunaron? Buenos días, ¿cómo está la iglesia más linda de Fayetteville? Ahora sí, ahora sí. Bueno, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Les quiero comunicar que los pastores Eduardo y Katia están en este momento en Santiago de Chile. Ya están ahí y desde hace muchos meses que no habían podido compartir ahí en persona con la iglesia en Chile. Así que nos regocijamos, pastores, que sé que nos están viendo y vigilando también. Así que espero que les vaya muy bien en el servicio y nosotros aquí nos encargamos también de disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Bueno, les pido que oremos y ponemos la palabra en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos las gracias por este privilegio maravilloso que nos das de poder estar en tu presencia, de poder estar reunidos con libertad, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder levantar nuestras manos, de poder adorarte y glorificarte. Pedimos, Señor, que el día de hoy nos des esa capacidad de ser humildes, de entender que todavía nos falta mucho por crecer. Y queremos, Señor, madurar, queremos crecer en ti, queremos disfrutar de esta aventura que es el poder conocerte cada día más. Ponemos, Señor, en tus manos esos próximos minutos, Señor, que no sea yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que toque cada persona, cada familia, nos estés visitando por primera vez o lleves 20 años en el Evangelio, que igualmente pueda salir mayormente edificado, preparado y convencido del poder de nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y bueno, hay una frase que es muy popular, que ahorita la van a ver en un momento, que dice: estamos condenados a repetir la historia cuando no aprendemos de ella. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, de George Santayán. Bueno, y últimamente le agregaron: y los que aprendemos de la historia, estamos condenados a lidiar con la gente que no aprendió de la historia. Pero bueno, ese es el punto de lo que queríamos hablar el día de hoy. En la serie pasada, ¿alguien se acuerda la serie pasada? La serie pasada, antes de la semana pasada. ¿Quién la recuerda? Herencia hispana, ¿verdad? Estuvimos celebrando, bueno, esto que nos hace tan especiales, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que en el cielo se habla español. Entonces, de esa misma manera, estuvo el pastor hablando, comenzando con una historia de personas que olvidaron su herencia. ¿Recuerdan la historia en el libro de los jueces, que en Israel se había levantado una generación que creció dentro de la tierra prometida? Se le olvidó todo lo que Dios hizo en el desierto, se le olvidó cómo Dios lo sacó de Egipto. Y bueno, pues tristemente esta gente comenzó a corromper sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos ahora pensaban que ellos podían decir que era bueno y que era malo. ¿Y alguien recuerda cómo les fue? No les fue muy bien, que digamos. Así que por esa razón estaban en este ciclo vicioso. Una vez tras vez llegaba otro imperio a tomar el control de ellos. Ellos pedían la libertad a Dios, Dios les daba libertad y otras volvíamos a caer en el mismo ciclo. Después de esto, los israelitas dijeron: no queremos más jueces, queremos reyes, así como los demás países alrededor. Y Dios dijo: ok, van a tener reyes también. ¿Creen que las cosas mejoraron? Sí, exactamente. Gracias, Aidita. Peor que antes, y seguían cayendo en el mismo problema una y otra vez. Ahora, después de muchos años, llega nuestro Señor Jesucristo, llega el Mesías, y Él establece la iglesia. La iglesia comienza a crecer de una manera exponencial, comienza a inundar toda Asia, África, y llega ahora hasta aquí, en este continente. Pero después de muchos siglos, llegamos a los años 1500, la Edad Media. Y lo que había ocurrido es que era una iglesia que después de tanto tiempo le había pasado lo de los jueces. Se había olvidado de su historia, se había olvidado de sus raíces y se había comenzado a corromper, engañando personas, estafando personas,
al punto que les hacían pensar que con un poquito de platica podían entonces pagar por su justificación, pagar por su entrada al cielo. Y bueno, ahí llega Martín Lutero. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de él. Martín Lutero inicia este movimiento conocido como la Reforma, en la que no se hizo algo nuevo, sino que se estaba yendo de regreso a las raíces, de regreso a la palabra, y comenzó esta persona a estudiar la palabra y se daba cuenta, wow, lo que estamos haciendo en la iglesia y lo que está escrito no es congruente. Esto no está bien. Entonces tenemos dos opciones. O la Biblia estaba mal o la iglesia estaba mal. Por esa razón escribió las 95 tesis en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Después de este movimiento fue casi como una revolución, porque al principio no estaban muy contentos con esta reforma. Y muchas personas, miles de personas terminaron pagando con su vida este movimiento de tratar de ir a esparcir la verdad. ¿No le recuerda muy parecido a la iglesia primitiva? Por olvidarnos, terminamos teniendo que volver a pagar las mismas consecuencias. Entonces, esto reafirma una vez más que cuando un pueblo ignora su historia, ignora sus raíces, está prácticamente condenado a repetir los mismos errores. Entonces, en base a todo este movimiento aparecieron las 5 solas. Esas 5 eslogans que podemos ver: sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. Obviamente eso no está en español, eso está en latín. Y como mencionaba, eso que está ahí escrito no iba de acuerdo a lo que enseñaba la iglesia en ese tiempo. Entonces, o la iglesia estaba equivocada o la Biblia lo estaba. En base a eso, el pastor, nuestro hermano querido ministro, el pastor Pedro, estuvo aquí con nosotros hablando acerca de esta primera. ¿Se acuerdan cuál era? Sola. O sea, está ahí escrito, o sea, imposible que sea más fácil. Sola escritura, donde se establece la palabra como el libro que es inspirado por el Espíritu de Dios, escrito por decenas de diferentes autores, que tomó más de 1500 años escribirse. Y aún así, este libro no se contradice. Si eso no le demuestra a usted que eso es inspirado por Dios, no sé qué más lo pueda hacer. Ella no se contradice y ella es la verdad. ¿Cuál es el problema con la verdad? Que la verdad es exclusiva. Si algo es verdad, algo que va en contra de la verdad puede también ser verdad. No. Entonces, si la palabra de Dios es la verdad, significa de que si alguno de nosotros piensa de una manera diferente a la verdad, ¿quién está equivocado? Nosotros, ¿verdad? Entonces, con eso dicho, están ahora por cumplirse en octubre 31, que vamos a tener un evento especial, así que esté ahí atento, 504 años desde las 95 tesis. Ahora la pregunta es, vimos cómo esto ocurre con Israel, cómo ocurrió con los reyes, cómo ocurrió con la iglesia de la Edad Media. Estamos ahora en el año 2021. ¿Podríamos estar nosotros seguros que no nos ha pasado el mismo error? ¿Que no nos hemos distorsionado? ¿Que no nos hemos corrompido? Bueno, vamos a ver un poquito qué dice la palabra acerca de esto. Entonces, gracias a esta primera sola, se comenzó a traducir la Biblia a muchos idiomas comunes de ese tiempo. Algo que hoy usted se mete en su aplicación de la Biblia y encuentra como 30 versiones de la Biblia en español. ¿Significa que ya llegamos al objetivo? Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque hay 3.800 idiomas en los que la Biblia todavía no ha sido traducida. Se estima que unos 220 millones de personas no tienen forma de aprender del tesoro que es la palabra de Dios. Y eso sin incluir aquellas personas que, aunque tienen la Biblia traducida a su lenguaje, es ilegal y hasta letal tener una Biblia en su posesión. ¿Ya llegamos al objetivo? No, todavía falta. En el continente asiático, por ejemplo, tenemos casos donde las personas reciben la Biblia con lágrimas porque no la habían podido ver en su vida. ¿Y sabe qué es lo primero que hacen? La abren y la leen todo lo que puedan porque no saben en qué momento se las van a quitar. O también la abren, leen todo lo que puedan. ¿Para qué? Para que mi vecino pueda también leerla. Y a veces en toda una comunidad se reparten una Biblia. Y esta es la gente que más tiene la Biblia en su mente. Exactamente igual a nosotros, ¿verdad? La leemos todo el tiempo.
Exactamente igual a nosotros, ¿verdad? La leemos todo el tiempo. Eso, ok. Espero que se escuche ese amén. Bueno, o es el Espíritu Santo ya trayendo convicción a su corazón. Vamos a ver. Bueno, por otro lado, también hay estudios de los últimos años que revelan, y esto es un poquito preocupante, que hay un gran porcentaje de creyentes que se llaman cristianos. 24% de los creyentes aquí en Estados Unidos que van a la iglesia creen cosas que no van de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que una de dos, o nosotros nos estamos, se nos está yendo las ganas, se nos está yendo el deseo de poder entender la palabra, o simplemente ya comenzamos a creer que es un libro anticuado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a determinar la diferencia entre el bien y el mal, no bajo los estatutos de la palabra, sino bajo mi interpretación, ¿qué va a comenzar a ocurrir? Que nos vamos a comenzar a corromper, repitiendo el problema de los jueces, de la iglesia de la Edad Media y bueno, hasta el día de hoy. Entonces, una de las preguntas que tengo para ti es, ¿cómo vas tú a la palabra de Dios? ¿Cómo vamos nosotros a la palabra de Dios? Les doy un ejemplo. Tú abres tu Biblia y ves algo y los mentirosos no irán al reino de los cielos. ¿Qué hago ahí? ¿O qué hace usted? Voy a hacer como que no leí eso, voy a cambiar la página porque esa parte como que no me gusta a mí. ¿Sí? Es posible, hay personas que se autojustifican, ¿sí? Porque me refiero, dice, no, no, los mentirosos no irán. Sí, pero no soy tan mentiroso como Rafael, ¿sí? Te amamos, Rafael, pobrecito. Mucho bullying, mucho bullying. O también, ¿qué puede ocurrir? Simplemente paso la página ignorando lo que acabo de leer, o más bien reconozco inmediatamente, uy, esto que está aquí escrito, yo no lo estoy siguiendo al pie de la letra. Tengo que cambiar yo. Por lo tanto, yo soy el que está mal. Entonces, cuando tomo esa ruta, la palabra deja de ser un libro más y se convierte en un manual de vida. Se convierte en un relato que el creador del universo puso para su creación, que es el único libro que cuando tú lo lees, el autor también te está hablando a ti y te está explicando lo que está escrito dentro de este libro. Y hasta me ayuda a entenderlo. Entonces comienzo al estudiar la palabra a fortalecer la segunda sola que vamos a hablar el día de hoy, que es sola fide. Y sola fide significa solo por la fe. Ahora quiero también recalcar, no es que en el siglo XVI la iglesia no creía en la Biblia o que no creía que la fe era importante. El problema es que para ellos no eran suficientes. Para ellos la Biblia alguien tenía que explicársela, tenían que pasar por terceros y hasta se agregaban reglas que iban en contra de la Biblia, pero tenía que obedecerse a estas otras reglas por encima de la palabra de Dios. De la misma manera pasaba con la fe. No era suficiente tener la fe, sino que también tocaba pagar algo, tocaba hacer esto, tocaba hacer aquello, pagar penitencias, para entonces poder alcanzar la salvación, para entonces poder alcanzar la justificación. Y la gente cayó por mucho tiempo en esa trampa. Y es más, le cuento, el día de hoy la gente todavía sigue cayendo en esa trampa. Como decía nuestro hermano Pedro la semana pasada, por falta de conocimiento perece el pueblo y al final la ignorancia nos sale muchísimo más costosa que el educarnos. Ahora, cuando usted escucha la palabra fe, es una letra o es una palabra que decimos en todos los domingos en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que es imposible venir a un servicio y no haber escuchado por lo menos una vez la palabra fe. Nosotros también la cantamos una y otra vez, pero también sé que es una de las palabras que menos se entienden. Y esto puede llegar a ser algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando no se entiende algo tan crucial como lo es la fe, que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, entonces volvemos a repetir el error de hace 500 años, que es distorsionar el significado y el propósito de lo que es el original. Y eso una vez más va a ser peligroso. Por esa razón ahora les pido que vayamos si usted tiene su Biblia ahí, busque por favor el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Está en el Nuevo Testamento, ya casi llegando al final de la Biblia. Si llegó a Apocalipsis, no se asuste, ya pasó demasiado largo, devuélvase un poquito. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Efesios y vamos a ver la primera parte del versículo 8. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Repito, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Pregunto, ¿la fe es opcional? ¿Usted cree que es importante entender lo que es la fe entonces? Yo estoy seguro que sí.
Es una pieza clave e indispensable para la salvación. Y no tiene mucho sentido el cristianismo si no hay salvación, ¿verdad? Bueno, por lo menos para mí no tendría mucho sentido. Entonces queda claro que necesitamos la fe. Entonces tú dices, ok, listo, chévere, entiendo, necesito la fe para poder salvar. ¿Dónde tengo que hacer fila para que me den un poquito de fe? Tengo que ir a hablar con el pastor y decir, pastor, ¿me regala un poquito de su fe? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, vamos ahora a terminar de leer el versículo 8. Dice, esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. No hay que ir a algún lugar, no hay que pedir una cosa o la otra, no hay que hacer fila en ningún lado. La misma palabra nos dice que la fe es un regalo, es un don de Dios. Ahora, les pido que por favor pongan todas sus manos así. No se preocupen, no voy a hacer nada raro. No más que... No, Josué, a ti no te voy a dar plata ahorita, más tarde. Entonces, cuando estamos hablando de las manos, la fe son tus manos espirituales. La fe son las manos espirituales. Para recibir todo lo que viene de parte de Dios a mi vida, necesito mis manos. ¿Puedo recibir algo de parte de Dios si no tengo manos para recibirlo? Está muy difícil. De esa misma manera, en este caso, tal como lo puede ver ahí en la imagen, la fe son estas manos que nos da la capacidad de recibir todas las dádivas que Dios tiene para nosotros. Comenzando con una súper crucial e importante que es la justificación. Vamos a ver lo que dice Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 3:23, el versículo favorito de todo cristiano, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿quién ha pecado en su vida? Levante su mano. Es que quiero ver si hay algún perfecto por aquí. ¿No? Ok. Aquí todos, hay unos que hasta levantaron las dos manos. Bueno, tampoco esté muy orgulloso de que soy pecador, tampoco, ¿no? Entonces, todos hemos pecado, todos quienes nos están viendo ahí a la cámara, también estoy seguro que tú también has pecado. Y esto presenta un problema un poquito grave, porque Dios es puro, Dios es santo, Dios es justo, Dios no tiene mancha en él, y su bondad es tan grande que destruye todo lo que sea malo cuando está delante de su presencia. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios que es perfecto y que su bondad destruye la maldad cuando dentro de nosotros hay maldad? Algo tiene que ocurrir. Por esa razón, vamos ahora a Romanos 3:23, más bien del 22 al 26, vamos a leer todo el contexto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otra vez la fe la encontramos ahí. Es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en el tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. La justificación es necesaria. Ahora, ¿qué es justificación? La justificación es parte del milagro de la salvación. Es este evento donde yo con mis manos espirituales, con la fe, recibo algo que era imposible alcanzar por mis propios méritos, que era el perdón de mis pecados, los pasados, los presentes y también los futuros. ¿Cómo es esto posible? Porque todos tus errores son atribuidos, son imputados a Jesús. Y Él paga por estos pecados en la cruz. Y su justicia ahora es atribuida o imputada a nosotros. Cuando Dios ve a sus hijos, ve también a su Hijo Jesús. Entonces, con esto dicho, la pregunta para algunos es, pero ¿cómo es posible que pueda hacer esta transferencia? Y para eso quiero contarle una pequeña anécdota. ¿Alguien era travieso cuando era niño? Por ahí escuché un Bueno, parece que Dios te ha cambiado, gloria a Dios. Bueno, les cuento, cuando yo era niño, era muy travieso. Y pasó una vez que nosotros vivíamos en un complejo de apartamentos en Bogotá y había un campo de fútbol pequeño y a los dos lados del campo de fútbol habían dos edificios, dos complejos de apartamentos.
y estábamos empatados 2-2. Yo de 8 años, mi hermano como de 4 o 5 y otros amigos estábamos ahí que habíamos invitado a la casa. Y estábamos jugando el partido empatado 2-2. En ese momento no hay reloj porque los niños juegan hasta que se va la luz, hasta cuando ya se oscureció. Ya estaba a punto de ponerse oscuro y entonces teníamos la última jugada. Voy corriendo yo, se la paso a mi compañero, hacemos una jugada y estamos ya a punto de marcar el gol y esta persona, que no voy a decir quién fue, agarra y le pega con toda su fuerza al balón para que pueda marcar el gol en el último minuto. ¿Y sabe qué pasó? Le pegó horrible. Le pegó tan horrible que fue un riflazo que terminó cayendo en una de las ventanas de los apartamentos y rompió la ventana. Usted de 8 años, ¿qué haría? Nos vamos corriendo. Entonces nos vamos corriendo todos así, nos alejamos y claro, yo no sé si el vecino estaba ahí presente o no, ni lo vi porque yo creo que el vidrio todavía no se había caído y ya nosotros nos habíamos desaparecido. Entonces corremos todos al apartamento donde vivíamos nosotros, diciendo, bueno, no nos vieron, creo que el vecino no estaba ahí, yo no creo que nadie estaba viendo, no hay ningún problema, estamos a salvo. Digamos que no fue mi momento más íntegro de la vida, ¿verdad? Pero entonces estoy ahí con mis amigos cuando escuchamos a alguien tocando a la puerta. Adivina quién era. Era los que aquí se conoce como security, ¿verdad? Los de la seguridad, los vigilantes. Y estaban diciendo, y hablaron con mi papá y con mi mamá, dijeron, caballero, lamento tener que decirle esto, pero los chicos que están en su apartamento acaban de romper una ventana. Mi papá, no, pero ellos acá están aquí. Y nosotros, no hice nada. Se nos había olvidado un pequeño detalle. Habían cámaras de seguridad. ¿Qué pasó? Había que pagar por la ventana rota. Entonces la pregunta es, ¿la tuve que pagar yo? No. ¿Quién la pagó? La pagó mi papá. Porque cuando uno es menor de edad, el padre es quien debe pagar los errores del hijo. En este caso, él pues no estaba muy contento que digamos, pero tuvo que pagar la ventana rota. Ahí bueno, no es esa ventana rota, pero para que tenga una idea cómo se veía. No muy bonito. Y él tuvo que pagar esto. Entonces, ¿yo tuve que caminar pensando en que rompí una ventana el resto de mi vida? No, la ventana ya quedó completamente restaurada. De la misma manera, así como mi padre era mi representante legal en ese momento, Jesús se convierte en nuestro representante legal. Él paga por nuestros pecados, paga por esa ventana rota, sin importar cuán rota estés. Tú quizás dices, no, es que mi ventana no hay forma posible de repararla. Bueno, hay uno que es capaz de reparar la peor ventana posible, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que todavía cargan con esa culpa de que, ay, yo rompí esa ventana hace 20 años. Imagínense yo todavía cargando con esa culpa. No, la ventana ya está repuesta, ya está arreglada. Más bien disfruta el resto de tu vida sabiendo que eso ya quedó pagado, quedó saldado. Amén. Hay unos que todavía cargamos nuestra culpa. Es más, no le cuento quién fue, porque es posible que esa persona esté viendo este video en este momento. ¿Ok? Entonces, una vez más, Jesús se convierte en nuestro representante legal. Ahora, disfrutamos esto, continuemos leyendo el mismo versículo del inicio, Efesios 2:8. Vamos a pasar ahora al versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no se trata de cuántas veces vienes a la iglesia, no se trata de cuánto ofrendas, no se trata de cuántas lágrimas derramas, así el moco tendido en el pleno servicio. No. Aquí es donde se puede volver peligroso olvidar la raíz de nuestra justificación. Le pido que recuerde la parábola en la que se explica que hay cristianos, digo cristianos entre paréntesis, que llegan delante de la presencia de Dios y quieren entrar. Y el Padre les dice, no van a poder entrar. Y ellos dijeron, pero es que en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre predicamos a los perdidos. En tu nombre hicimos esto. Obras. ¿Y qué le dijo Dios? No los conozco. Apártense de mí. El pastor Cristian Mican habló de esto algunas semanas atrás.
lo que estaba ahorita estudiando una vez más y me preocupó hasta cierto punto es que estas personas estaban totalmente convencidas que iban a poder entrar. O sea, están segurísimas, o sea, estaban impactados. ¿Cómo? ¿Cómo que no me vas a dejar entrar? Y la preocupación aquí es cuántos de nosotros podríamos estar 100% seguros de que vamos a poder entrar y no nos damos cuenta de que nuestra mente está puesta en las obras más que en la fe. Y para ese momento, ya ni modo de déjame volver a la tierra, arreglo todo y me vuelves a dejar entrar. No, ya no se puede. Una vez que ya llegó ahí, ya llegó ahí. Y es posible caer en esa trampa el día de hoy también. Les voy a dar un ejemplo. Si alguna vez no te ha llegado una respuesta que tú querías de parte de Dios y tu reacción hacia Dios es, pero ¿por qué, Dios, si yo te sirvo? ¿Por qué? Si yo voy, yo le hago caso al pastor Eduardo. Pero ¿por qué si yo me aguanto a mi esposa? Pero ¿por qué si esto y lo otro? ¿No le suena muy similar a la parábola? Estamos cayendo en la misma ideología humanista. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Esto lo podemos ver en los niños. Es casi, yo diría que natural que cuando comenzamos a acostumbrarnos a lo que Dios nos da, malinterpretamos esto y ahora lo tomamos como que Dios nos debe darnos esto. Un ejemplo muy práctico es, ¿usted ha visto alguna vez los niños que hacen pataletas en Walmart? Dice, sí, lo tengo aquí conmigo. ¿Verdad que de vez en cuando hay algunos niños que son desagradecidos? Es que lo quiero ya, quiero ese, de ese color y lo quiero ya, no me importa cuánto cueste, yo lo quiero, es mío. Y se tiran al piso, hacen una pataleta, ¿sí? Como si por la pataleta se les fuera a dar. Espero que usted no le haga caso a esa pataleta, ¿sí? Y de vez en cuando es incómodo. Yo tengo uno de 5 años que también me la ha tratado de hacer una que otra vez, ¿sí? Y es muy incómodo estar en esa posición y a veces nosotros no nos damos cuenta que nos convertimos en esos niños molestos en Walmart. Walmart, para quien nos está viendo a la distancia, es un supermercado en el que, bueno, es público, entonces no queremos dar esa imagen tan incorrecta. Y la forma como quiero que trates de mantenerlo en tu mente es de esta manera. Nosotros recibimos la salvación por fe y somos salvos para buenas obras. Porque también la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es, una vez, la fe sin obras es, acabo de comprometer mi vida al Señor, me voy a echar a la cama a dormir hasta que venga por su iglesia. No va a funcionar muy bien, que digamos. La fe sin obras es muerta. Entonces, de la misma manera tenemos que recordar, somos salvos por la fe y somos salvos para buenas obras. La frase que más me encanta repetir respecto a esto es, si tu único propósito aquí en la tierra fuera solamente ser salvo y ya, en el momento que tú aceptas a Cristo, te mueres. ¿Para qué vas a estar acá? Pero, bueno, hasta donde tengo entendido aquí no hay ningún cadáver, ¿verdad? Aceptamos a Cristo y la vida sigue hacia adelante. ¿Por qué? Nuestra historia no se ha terminado aquí en la tierra. Tenemos ahora que dar buenas obras, no para ganarlos de la salvación, es porque somos salvos que entonces hacemos todo lo que hacemos. Entonces, en este caso, alterar el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? La fe es necesaria para la salvación, es un regalo de Dios, son las manos que nos permiten recibir a los demás regalos de parte de Dios, comenzando por la justificación, y sabemos que no es por obras, sino que somos salvos para buenas obras. Ahora, la fe, como todo regalo que Dios le ha dado, piensen en los regalos más maravillosos que Dios le ha dado a usted. Si usted está casado, espero que su primera respuesta sea mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿verdad? La casita, el carro, el trabajo, el que tengo aquí al lado, el que tengo al frente, el que huele feo, pero también lo amo, ¿sí? Todas esas personas son regalos que Dios nos ha dado y nuestra responsabilidad como administradores es darle un cuidado correcto, ¿verdad? Es poder administrarlo y que esto siga creciendo. Entonces vamos a ver cómo poder fortalecer esto. Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Una vez más, la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. La fe es un don divino y como don divino que es, se fortalece cuando está conectada a la fuente
divina que es nuestro Dios. Aquí es donde la fe se conecta tan íntimamente a la primera sola, fe y la escritura, fe y la palabra. No puedo separarlas, las dos se necesitan la una a la otra. Mientras más vamos a la palabra, más alimentamos nuestro espíritu, más se fortalece nuestra fe. Muéstrame a alguien que sea débil en la fe y yo te digo que es alguien que no conoce a Dios. Muéstrame a alguien que es débil en la fe y te voy a decir, esa persona probablemente no ha abierto la Biblia en quién sabe cuánto tiempo atrás. Y el pastor Eduardo hace tiempo atrás mencionaba que es como el comer, ¿sí? Tú no dices, y es lo que he escuchado de vez en cuando, no, es que yo no leo ese libro porque ya lo leí 3 veces. Es como decir, no, yo no como pollo porque comí hace 3 años, ya sé lo que sabe el pollo. No puede ser así. Sí, quizás ya sabes a lo que sabe, pero cada vez te nutre más. De esa misma manera, por más que la hayas leído 20, 30 veces, igual todavía nos sigue enseñando muchísimo a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque mientras más leemos la palabra de Dios y entendemos la bondad y la fidelidad de Dios, es más fácil confiar en Él, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Cuando yo recojo a mi niño en la escuela, él no se sube en el carro de cualquiera, solamente se sube al carro de papá. Y cuando se sube al carro de papá, él no me está cuestionando, papá, ¿y por qué hizo izquierda? Papá, ¿y por qué siguió derecho? Papá, ¿y por qué para ahí? No, él simplemente sabe que si yo estoy en el manubrio, si yo estoy en el volante, él va a estar bien. De la misma manera, cuando nosotros realmente conocemos a Dios y lo experimentamos, no tenemos por qué estarle cuestionando. Si Él está al volante, yo aquí tranquilo, me echo para atrás y disfruto todo lo que Él pueda darme. Entonces, sigamos. Cuidar y fortalecer la fe es algo de gran beneficio para los cristianos cuando recordamos que la fe son estas manos espirituales. La justificación, la salvación la recibimos, pero ¿terminó ahí? No, todavía hay muchísimas cosas que podemos recibir de parte de nuestro Dios. Mire, vamos a ir a Romanos 5, del 1 al 5. Ya usted se está volviendo un ninja ahí con la Biblia, ¿verdad? Sigamos. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Quién se regocija en los sufrimientos? Alguien que tiene fe. Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. No sufrimos simplemente porque sí, siempre hay un propósito detrás de parte de Dios. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que también nos es dado. Entonces, ve un momentito otra vez ese texto. ¿Qué recibimos a través de la fe? Justificación, acceso a la gracia, regocijo, resistencia a los sufrimientos, carácter aprobado, esperanza y hasta el Espíritu Santo. Todo esto emana de una fe en Cristo. Y no hemos terminado ahí. Vamos al capítulo 10 del libro de Hebreos, uno de mis libros favoritos en la palabra de Dios, que es un pastor escribiéndole a una iglesia que ama mucho, a la iglesia en Israel. Y mire lo que dice él acerca de Cristo. Él pasa los primeros 10 capítulos de una manera maravillosa, ensayos magistrales, explicando el poder de Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él viene de la orden del Melquisedec. Bueno, si usted no entiende lo que le estoy diciendo, lea Hebreos del 1 al 10, le va a encantar. Pero al final del capítulo 10 nos dice algo también importante. Hace un cambio, hace una transición a la fe. Por lo tanto, no pierdan la confianza, la fe, que lleva consigo una gran recompensa. Más cosas que podemos recibir. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia. Como nos encanta tener paciencia. Para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios, no sabía eso. ¿Cómo? Reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. ¿Usted ha sido justificado? Esto es para usted. El justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, no señor, sino de los que tienen fe y salvan su alma. El autor hace algunos puntos importantes aquí. Estamos en un tiempo intermedio. Estamos en lo que le dicen un limbo, ¿sí?
Estamos entre el tiempo de la primera venida de Cristo y su segunda venida. Y la palabra nos dice que para poder estar viviendo bien entre este tiempo intermedio, dice, el justo vivirá por la fe. ¿A alguien le gusta vivir? Hay unos cuantos muertos aquí. ¿A alguien le gusta vivir? Amén. Bueno, a mí me gusta vivir. Y la fe es clave para poder vivir en ese periodo. También sabemos que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Entonces, sabiendo que es necesaria para vivir, para nuestra salvación, el cristiano también tiene que tener la seguridad de que es la fe y el propósito en su vida. Ahora, volvemos ahí a aquí. Este cierre del capítulo 10, lo que acabamos de leer, es una transición magistral al capítulo 11. Si alguien va a hablar de la fe, es imposible no hablar de Hebreos capítulo 11. Tenemos un ensayo como ningún otro acerca de la fe. Y la intención original era que se leyera el capítulo completo a la iglesia, pero no nos va a dar tiempo de leerlo completo, así que quiero leer una parte, así que por favor le pido que escuche con atención. Aquí lo tengo. Hebreos capítulo 11. Mucha atención, por favor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
Y continúa este maravilloso ensayo. ¿Y qué es lo que más se repite? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Algunos creen que tener fe o que la fe es algo que hacemos completamente a ciegas. La fe es completamente ciega. Yo no creo que sea así, que sea sin evidencia o que sea sin pruebas. Cuando leemos el contexto del versículo 1, que es el que más conocemos, cuando leemos el contexto completo de esto, nos damos cuenta que el verso 1 tiene en realidad dos palabras clave. Ahí está en el griego original, hipóstasis y elencos. Y se traducen de dos formas diferentes. Lo que conocemos es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también tiene otro significado. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es la evidencia, no es completamente a ciegas. Dios nos ha dado más que suficientes razones, más que suficientes evidencias para poder tener fe en Él. Les doy un ejemplo muy sencillo. Abraham recibe la orden de entregar a su hijo. Y aunque seguramente le tuvo que haber afectado que tiene que entregar a su hijo en sacrificio, vemos que él sabía que Dios era fiel a sus promesas. Dios ya le había prometido que a través de Isaac iba a haber descendencia. Al punto en el que Abraham primero pensó, Dios va a resucitar a Isaac. Antes de pensar, Dios me va a quedar mal. La palabra de Dios también nos dice que Sara se rió cuando recibió la promesa de que iba a dar a luz a un bebé. Pero después de reírse, ahí en hebreo acabamos de leer, pero ella pensó en quién era Dios y se dio cuenta, Dios no falla, Dios no miente, Dios es fiel. Y por lo tanto decidió creer. Una vez más, cuando estamos seguros de que Dios tiene todo bajo control, no hay por qué vamos a dejar de confiar en Él. Nosotros, y yo confío que este sea su caso, pero le cuento por lo menos mi historia y la de todos los que están alrededor mío. Nosotros no creemos porque nos vendieron una idea abstracta o porque nos convencieron antes de que llegaran los musulmanes, por esa razón somos cristianos. No, nada de eso. O porque mamá o papá iban a la iglesia y entonces nos tocó ser cristianos también. No. Nosotros creemos en la resurrección porque hace 2000 años llegó un Mesías que fue prometido desde el libro de Génesis. Y que en el libro de Isaías, 600 años antes de su llegada, había prometido que moriría por nuestros pecados. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Sabemos que Dios le levantó de entre los muertos porque hay 500 personas, 500 seres vivos que le vieron después de haber resucitado. Y esas personas estuvieron dispuestas a entregar todo, hasta su propia vida. ¿Por qué? Para que los demás pudieran conocer la verdad. Le contaron a todo el mundo y hasta el día de hoy podemos seguir viendo que Dios es real. Hay mujeres que eran estériles que tenían ahora 2 bebés. Le salieron gemelos. Escuchó al papá hablando la semana pasada aquí. Tenemos matrimonios que estaban a punto del divorcio y Dios los restauró completamente. Personas que tenían un diagnóstico de cáncer que hoy ya no existe. ¿Cuántas más pruebas necesitamos ver para poder confiar en nuestro Dios? Ahora, otra cosa muy importante es que algunos piensan que la fe es un estado mental o emocional. No, es que tengo que enfocarme. Tengo que enfocarme para que entonces llegue el milagro. No. O que tengo que tener ideas positivas. O que creen como es la fuerza de Star Wars, que comienzo yo a hacerle así, como cuando veíamos la película, ¿no? Y tratamos de levantar ahí un lapicero y no, todavía no. Sí, eso, hay gente que cree realmente que la fe es algo así. Pero Hebreos 11 nos muestra una serie de héroes que pensaron lo mejor posible, pero no se quedaron ahí. Ellos actuaron. Y es más, cuando usted otra vez lea ese capítulo 11 del libro de Hebreos, dice que porque ellos tuvieron fe, obedecieron. Yo no puedo decir que tengo fe y ser desobediente. Las cosas simplemente no van a encajar. ¿Por qué? Porque la fe y la obediencia son 2 caras de la misma moneda. Es como una moneda que tú agarras, dice fe en un lado, le das la vuelta y dice obediencia en la otra. ¿Puedo darte una sin la otra? ¿Puedo dividir la moneda en 2? No. No puedo darte una si no tienes tú la otra. Es más, la palabra fe
Y la palabra fidelidad, no sé si usted sabía, pero tienen exactamente la misma raíz en el griego, pistis. O sea, no puedo tener fe y ser infiel. No puedo tener fe y no serle fiel a mi Dios. Entonces, es imposible decirle a Dios que tengo una fe real y no obedecerle. Porque tengo fe en Él, es que entonces le obedezco. Y mi fe se activa cuando pongo la mirada en Él y hago su voluntad. Ya cerrando, otro error que también ocurre comúnmente es que le damos el poder de lo que ocurre alrededor de nosotros en base al tamaño de nuestra fe por encima del objeto de nuestra fe. Me explico. Darle tanta prioridad al tamaño de mi fe es como decir que tengo fe en mi fe. ¿Tiene sentido eso? No. Y le quiero dar aquí un pequeño ejemplo. Imagínese en el año 1900, 3 años antes de que se inventara el avión. Había todo tipo de personas que se ponían alas y se subían a la parte de arriba de la granja y estaban totalmente seguros que iban a poder volar. Tenían una fe robusta, una fe segura de que iban a poder volar con su nuevo invento. Se tiraron de la granja, ¿sabe qué pasó? Se cayeron. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en unas alas que no estaban diseñadas para ser efectivas. Por otro lado, llegamos al 2021 y tenemos una abuelita que está temblando de miedo de subirse a un avión, ¿verdad? Y dice, no, eso me va a dar un patatús estando yo ahí arriba, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ama tanto a sus nietos que quiere subirse, que decide subirse al avión y aunque tiene miedo y está con los dientes así, le vibra todo ahí hasta la caja de dientes que tiene ahí, por mucho miedo que tenía, tuvo suficiente fe para subirse, para creer que podía llegar. Y aunque su fe estaba muy tambaleante, ¿llegó al otro lado? Sí. ¿Por qué? Porque no se trata de tanto el tamaño de la fe, sino se trata de en quién estoy poniendo mi fe. Si mi fe está en mi fe, yo voy a fallar porque yo soy humano. Si mi fe está en el pastor, las cosas no van a salir bien. Si mi fe está en mi familia, si mi fe está aquí, está allá. Pero cuando mi fe está realmente en Dios, entonces las cosas van a cambiar radicalmente. Entonces, ya nos vamos. La pregunta que puedo ahí mostrarles en la pantalla es, ¿en qué o en quién estás tú poniendo tu fe? Jesús les dijo a sus discípulos que con la fe de un grano de mostaza podrían ocurrir cosas maravillosas. Entonces pregunto, ¿se trata del tamaño de la fe? Se trata de fortalecer lo que tengo y poner mi mirada en Cristo. Si mi fe está puesta en mi fe, en mis habilidades, en mi estado de cuenta bancaria, en mi estado de salud, en mi esposa, en mi ministerio, en mi pastor, voy a terminar defraudado de gran manera. Pero si mis ojos están puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, mi mundo y mi vida cambiará. Y naturalmente esto cambiará a todo quien me conozca. Y quiero darles un último ejemplo, no la tengo aquí a la mano, pero imagínense que tengo una butaca. ¿Sabe qué es una butaca? Un stool, ¿sí? Que la tengo yo, imagínense que la tengo puesta aquí. Yo no puedo ver la butaca, yo estoy parado de frente de usted, ¿sí? Pero usted sí la puede ver, ¿verdad? Y usted quiere decirme que puedo descansar en la butaca, ¿verdad? Pero yo no la puedo ver. ¿Qué tengo que hacer yo? Escucharle a usted, ¿verdad? Porque usted sí la puede ver. Entonces comienzo a acercarme y usted me dice, ahí, descansa en eso. Y comienzo a poner una nalga, ¿sí? Comienzo a poner ahí, ¿sí? A ver qué pasa. Pero puedo todavía dejar un pie puesto ahí. Pero ¿cuándo puedo decir que la silla me está sosteniendo completamente? Cuando quito completamente mis pies de la tierra. De la misma manera, es imposible decir que confío completamente en Dios cuando yo todavía estoy tratando de hacer cosas por mis propias fuerzas. Pero, claro, esta silla, si tú no te has sentado antes, no sabes si te va a sostener. Uno que otro de nosotros ha roto alguna silla de niño o de adulto, una silla de plástico, quizás que no estaba diseñada para aguantar tanto peso. Nos sentamos y nos caímos. Y por esa razón, ahora cuando nos sentamos ponemos las manos, ¿no? Antes de poder sentarnos, porque queremos estar seguros. Bueno, de la misma manera, es difícil poder decir que yo tengo una fe total en Dios cuando yo todavía no me he apoyado completamente.
cuando ya me siento y pongo todo mi peso sobre Él, no tengo que preocuparme de nada porque la silla me está sosteniendo completamente. Puedo levantar las manos, puedo levantar los pies, igual, bueno, claro, siempre y cuando tenga yo el equilibrio, no me voy a caer, ¿verdad? Entonces, una vez más, la pregunta el día de hoy es, ¿hasta qué punto realmente nos hemos soltado completamente, le hemos dado todas las riendas a nuestro Dios?